Dicen que en el séptimo arte hay películas para todos los gustos: comedia, romance y por supuesto el terror. El cine nació para contarnos historias, para hacernos reír, llorar o sentir miedo, pero el terror no siempre fue lo que hoy conocemos. No siempre fueron fantasmas, posesiones o criaturas en la oscuridad. Hay un tipo de cine que no busca asustarte, busca enfrentarte. Y entonces, ¿por qué queremos ver algo que sabemos que nos va a perturbar? Tal vez porque el horror también es una forma de entender nuestros límites, o tal vez porque el arte, incluso en su forma más cruda, sigue siendo un espejo de nosotros mismos. Antes de comenzar, es necesario advertirte: las obras que analizaremos hoy van más allá del terror. Debido a su naturaleza, estas imágenes han sido objeto de censura y denuncias. Exploraremos relatos que no temen a lo tabú, a lo morboso o a lo obsceno, retratando actos de sadismo, mutilación y perversiones que desafían la sensibilidad del espectador. Este video tiene un propósito exclusivamente analítico y cinematográfico. Se recomienda discreción absoluta. No se equivoquen, Dios se ha olvidado de nosotros. Con esta premisa nos recibe Bigotten. El director Elías Merige logró algo único. Es una película sin diálogos, sumergida en un blanco y negro sucio y descuidado que la hace difícil de observar. Una pieza de terror experimental de finales de los 80 que muchos confunden con un metraje exhumado de una época anterior a Cristo. Aunque se filmó en 1989, el mismo año de grandes éxitos comerciales como Batman, puedes amarla o detestarla, pero es una experiencia que redefine lo que entendemos por cine. Es una reinterpretación del Génesis. Vemos a un Dios que busca escapar de su propia existencia, dando vida a una madre tierra que en su afán de engendrar utiliza a un creador ya muerto. El resultado es el Hijo de la Tierra, un ser abandonado a su suerte y condenado al sufrimiento eterno. Si Bigotten es un viaje espiritual, Melancolía de un ángel es un descenso al fango humano. Esta cinta alemana nos sumerge en una incomodidad tolerable. Nos cuenta la historia de dos amigas que se unen a un retiro con personajes que sin mucha lógica terminan sumergidos en actos perversos. A mitad de la película, la coherencia desaparece para dar paso al horror puro. Es un despliegue de sadismo, tortura, mutilaciones e incluso coprofilia que le valió al director una lluvia de denuncias. No busca sentido en sus imágenes, busca la reacción visceral. A pesar de su crudeza, ha logrado posicionarse como una película de culto en el terreno del terror extremo, por su capacidad de no apartar la mirada de lo más oscuro de nuestra especie. Llegamos a la que quizás es la película más infame del siglo XXI, A Serbian Film. A diferencia de las anteriores, aquí la factura técnica es impecable, lo que hace que su contenido sea aún más difícil de digerir. La historia sigue a Milos, un actor porno retirado que debido a problemas económicos acepta participar en una película artística, sin saber que se convertiría en una pesadilla de NAF real. Lo más terrorífico de esta película, como en otra que veremos más adelante, es ver que no solo hay gente adulta metida en la trama, también hay niños. Niños que son parte de este mundo perverso y sanguinario, e inclusive uno de ellos es un recién nacido, el cual forma parte de la que quizá sea la escena o una de las escenas más perturbadoras de toda la película.
En la escena no se muestra mucho, pero con el sonido desgarrador proveniente del recién nacido, es más que suficiente para saber qué es lo que están haciendo con él. Y es suficiente para que tu piel se erice y tu estómago se revuelva. Hablo en serio cuando digo que hay que ver esta película con mucha precaución. Su director, Jordan Spasojevic, sostiene que la violencia extrema es una metáfora de la victimización del pueblo serbio por parte de su gobierno. Es el horror utilizado como protesta política, pero llevado claramente al extremo. La siguiente película no es un anime cualquiera. Este es uno que sin duda debe estar en tu lista de películas que no debes ver. Pornográfica, repugnante y pecaminosa, o un espectáculo de la animación japonesa. Así es como describen a Midori, la niña de las camelias. Midori es una niña huérfana que en busca de un hogar llega a manos de un circo que llama completamente la atención por la extrañeza de sus personajes. Midori, sin muchas más opciones, decide quedarse a pesar de los horrores que allí ocurrían. La película está basada en el manga Yoko Tsubaki Chika Gento Gekiga, un manga eroguru que combina el horror y lo macabro con el erotismo. Pero no todo termina ahí. Midori, al ser obligada a formar parte del circo como esclava, debe enfrentar toda clase de abusos físicos, psicológicos y hasta sexuales por parte de sus compañeros. Lo que más inquieta es el contraste de la inocencia que aún mantiene Midori al ser nada más que una niña desafortunada con lo macabro y lo perversos que son los fenómenos del circo. Todo cambia al conocer a un mago, a quien Midori se aferra debido al afecto que recibe de él. Pero como esta es una película de horror extremo, nada puede terminar bien para Midori. No voy a contarles el final en sí, pero sí les puedo decir que es completamente desesperanzador. Todo esto provocó que tras 5 años de realización, cuando al fin Midori podría ver la luz, el gobierno japonés decidiera censurarla, hasta el punto de mandar a quemar todas las copias. Pero Harada, su creador, guardó una sola copia personal que más adelante en el 2006, gracias a una productora francesa, Midori fue reeditada y lanzada oficialmente por primera vez. A pesar de todo, Midori encontró un lugar entre lo más underground en cuanto a películas de terror extremo supone, un lugar con un público pequeño, pero que supo admirar la extrañez de su arte, una animación que combina simbolismo, controversia y hasta repugnancia. Estos directores buscan la crudeza, el realismo visceral y una violencia que no pide perdón. Midori solo es un ejemplo más de lo horroroso que en algunos casos puede ser el cine, así como la vida misma. Para muchos, estas películas no son un producto de consumo, sino una experiencia única que vale la pena vivir. Ver obras como Bigotten o Melancolía de un ángel es un acto de resistencia psicológica. El espectador no busca el refugio cómodo de un guión con sentido o lógica, sino que acepta el desafío de mirar donde la sociedad nos dice que bajemos la vista. Es un ejercicio de honestidad brutal. No miramos estas películas porque disfrutemos del dolor, sino porque el arte tiene la obligación de explorar todos los rincones de la existencia, incluso aquellos que preferiríamos ignorar. Al final del día, después de que los créditos pasan y la pantalla se queda en negro, nos queda una certeza: hemos sobrevivido al horror, y al hacerlo, hemos comprendido un poco mejor la compleja y a veces oscura naturaleza de nuestra propia humanidad. El Rincón Oscuro llegó para quedarse. No olviden dejar su like, suscribirse y nos vemos.